Los 3 días entre la muerte y la resurrección de Jesús son uno de los mayores misterios bíblicos. Durante este periodo, el destino de Jesús es un tema de profunda reflexión y significancia en el cristianismo. Al explorar estos días, podemos descubrir capas de significado espiritual que nos invitan a una meditación más profunda sobre nuestra fe y comprensión de la vida y la muerte. En la tarde del viernes, Jesús fue crucificado y, al morir, su cuerpo fue retirado de la cruz y colocado en una tumba nueva, cedida por José de Arimatea. El entierro ocurrió rápidamente debido a la proximidad del sábado, un día de descanso sagrado para los judíos. Los discípulos estaban devastados, perdidos en un mar de tristeza y confusión. El sábado, el día de descanso, se convirtió en un símbolo de una pausa dolorosa, donde la esperanza parecía haber sido enterrada junto con Jesús. De acuerdo con algunas tradiciones cristianas, durante el segundo día, Jesús descendió al Hades, el reino de los muertos. Este concepto se menciona en escrituras como 1 Pedro 3:19, que menciona a Jesús predicando a los espíritus encarcelados. La bajada al Hades simboliza la victoria de Jesús sobre la muerte y el pecado, liberando a las almas que esperaban la redención. Esta visión es ampliamente discutida por los padres de la Iglesia y ofrece una rica fuente de reflexión teológica sobre el poder redentor de Cristo. Mientras el cuerpo de Jesús permanecía en la tumba, sus seguidores vivían un periodo de intensa espera e incertidumbre. El sábado estuvo marcado por el silencio y la expectativa dolorosa de lo que estaba por venir. Era un momento de prueba de fe, donde la esperanza debía mantenerse incluso en la ausencia de cualquier señal visible de cambio. Este periodo nos enseña sobre la importancia de la paciencia y la fe en las promesas divinas, incluso cuando todo parece perdido. En el silencio de la noche, una figura solitaria caminaba por las calles de Jerusalén. Las piedras bajo sus pies resonaban con el peso de un destino que cambiaría el mundo para siempre. La ciudad, que había sido escenario de una tragedia brutal, ahora descansaba bajo la luz pálida de la luna, envuelta en un manto de misterio y expectativa. Hace más de 2000 años, Jerusalén fue testigo de la muerte de Jesús de Nazaret, un evento que conmovió profundamente los corazones de sus seguidores y adversarios. Pero la verdadera pregunta que resonaba en cada mente era, ¿qué sucedió durante los 3 días entre su muerte y su resurrección? Para entender estos días enigmáticos, necesitamos retroceder en el tiempo e inmersarnos en el contexto histórico y religioso de aquella época. Jesús, un predicador carismático y realizador de milagros, había ganado una legión de seguidores con sus palabras de amor y esperanza. Sin embargo, su mensaje desafiaba el orden establecido, provocando la ira de las autoridades religiosas y romanas. El viernes, conocido como Viernes Santo, Jesús fue crucificado, una de las formas más crueles de ejecución reservada para los peores criminales. El cielo se oscureció y la tierra tembló mientras él exhalaba su último suspiro. Sus seguidores, confundidos y desesperados, se dispersaron, temiendo por sus propias vidas. Los 3 días que siguieron a su muerte son de extrema importancia para la fe cristiana. No son solo un intervalo de tiempo, sino un periodo cargado de significado espiritual y teológico. Representan la transición de la muerte a la vida, de la desesperación a la esperanza, del sufrimiento a la redención. Pero, al fin y al cabo, ¿qué sucedió durante esos 3 días? La Biblia nos da pistas, pero muchas preguntas permanecen sin respuesta. ¿Jesús descendió al Hades? ¿Predicó a los espíritus encarcelados? ¿Cómo vivieron sus seguidores esos momentos de incertidumbre y dolor? Esta es la jornada que estamos a punto de emprender. Vamos a explorar los eventos y las reflexiones espirituales de esos días, desvelando el misterio bíblico que durante siglos ha inspirado fe y devoción. Prepárate para un viaje de descubrimiento e introspección, donde cada paso nos acerca más al corazón de la historia que cambió el curso de la humanidad. Tras el terrible clímax de la crucifixión, la escena que siguió fue de una tristeza indescriptible. El cuerpo sin vida de Jesús fue cuidadosamente retirado de la cruz. José de Arimatea, un miembro respetado del consejo, valientemente se presentó ante Pilatos y pidió el cuerpo de Jesús. Pilatos, sorprendido por la rápida muerte de Jesús, confirmó con el centurión y concedió la solicitud. José,
junto con Nicodemo, llevó el cuerpo de Jesús a una tumba nueva, excavada en la roca, en un jardín cerca del lugar de la crucifixión. Lo envolvieron en lino fino y lo ungieron con una mezcla de mirra y áloe, conforme a las costumbres judías de entierro. Era el final de la tarde del viernes, y el sabá estaba a punto de comenzar. El silencio de ese jardín contrastaba con el tumulto y la violencia que habían precedido la muerte de Jesús. Los discípulos estaban devastados. Aquel a quien habían seguido y en quien habían depositado todas sus esperanzas estaba muerto. Pedro, quien había negado a Jesús 3 veces antes del canto del gallo, estaba consumido por la culpa y el arrepentimiento. Juan, el discípulo amado, que estuvo al pie de la cruz hasta el último momento, ahora se sentía perdido sin su maestro. Las mujeres que seguían a Jesús, incluyendo a María Magdalena y María, madre de Santiago y José, observaban desde lejos donde habían colocado a Jesús. Sus corazones estaban rotos, pero aún mantenían una chispa de esperanza. Planeaban regresar a la tumba tan pronto como terminara el sabá, para completar los rituales de entierro con más especias y perfumes. El inicio del sabá trajo un silencio solemne. Para los judíos, el sabá era un día sagrado de descanso y reflexión. Pero para los seguidores de Jesús, ese sabá era diferente a cualquier otro. Representaba una pausa forzada en un tiempo de dolor e incertidumbre. El cuerpo de Jesús, descansando en la tumba, también simbolizaba un momento de descanso en la historia de la salvación. El entierro de Jesús al inicio del sabá está cargado de simbolismo. Así como Dios descansó en el 7º día después de la creación, Jesús, al completar su obra redentora en la cruz, descansaba en la tumba. Era un tiempo de espera, un preludio silencioso antes de la gloria de la resurrección. La pausa sabática ofrecía un espacio para que los seguidores de Jesús reflexionaran sobre su vida y enseñanzas, y tal vez encontraran un hilo de esperanza en medio de la oscuridad. Mientras el cuerpo de Jesús reposaba en la tumba, las escrituras sugieren que su alma estaba lejos de estar en descanso. De acuerdo con tradiciones cristianas y pasajes bíblicos como 1 Pedro 3:19, Jesús descendió al Hades, el reino de los muertos. Este concepto, conocido como el descensus ad inferos, descenso al infierno, es uno de los misterios más profundos del cristianismo. En el Hades, Jesús no estaba solo. Según las Escrituras, él fue a predicar a los espíritus encarcelados, las almas de los justos que habían muerto antes de su venida. Este acto no fue solo una demostración de su victoria sobre la muerte, sino también una extensión de su misericordia y redención a aquellos que vivieron antes de la nueva alianza. La tradición cristiana sostiene que al descender al Hades, Jesús rompió las puertas del infierno y liberó a los cautivos, proclamando su victoria sobre la muerte y el pecado. Esta narrativa está fuertemente apoyada por los escritos de los padres de la Iglesia, quienes vieron este evento como un momento crucial en la historia de la salvación. El Hades, en la teología cristiana, es frecuentemente entendido como el lugar donde las almas esperaban juicio. No era el infierno de tormento eterno, sino un lugar de espera. El descenso de Jesús a este reino representa un paso entre la muerte y la vida eterna. Él trae luz a las tinieblas, liberación al cautiverio y esperanza al desespero. Esta visión del Hades ofrece una profunda reflexión teológica. Significa que la obra redentora de Cristo trasciende el tiempo y el espacio, alcanzando todos los rincones de la existencia humana. Su misericordia y poder no conocen límites, rescatando incluso a aquellos que ya habían partido de esta vida. Los padres de la Iglesia, como San Agustín y San Juan Crisóstomo, escribieron extensamente sobre el descenso de Jesús al Hades. Interpretaron este evento como la prueba definitiva de la divinidad y autoridad de Cristo. Para ellos, el descenso al Hades no era solo una misión de rescate, sino también una confirmación de que Jesús es el Señor de los vivos y los muertos. Esta creencia fue celebrada en la liturgia cristiana primitiva y sigue siendo un punto de meditación profunda hasta hoy. El descenso al Hades refuerza la idea de que la muerte no tiene la última palabra, sino que la vida eterna y la resurrección son la promesa final para todos los creyentes. El sábado amaneció pesado y silencioso. El choque de la muerte de Jesús aún resonaba en los corazones de sus seguidores. Las calles de Jerusalén, normalmente concurridas, estaban desiertas debido al sabá.
Dentro de sus casas, los discípulos y seguidores de Jesús estaban sumidos en un luto profundo y en una dolorosa espera. Para los discípulos, el sábado fue un día de desesperación y confusión. Pedro, quien había traicionado a Jesús con sus negaciones, estaba atormentado por su culpa. Juan, quien cuidaba de María, madre de Jesús, intentaba consolar a todos mientras lidiaba con su propio dolor. Las mujeres, como María Magdalena y María, madre de Santiago y José, estaban decididas a regresar a la tumba tan pronto como terminara el sabá, pero el peso de la pérdida era casi insoportable. El silencio del sábado era casi ensordecedor. Era un tiempo de reflexión, donde cada momento parecía arrastrarse. La casa donde los discípulos se reunían estaba sumida en una quietud tensa, interrumpida solo por el murmullo de las oraciones y el sonido ocasional de lágrimas. Este silencio no era solo externo, sino también interno, una pausa forzada que permitía que cada uno enfrentara sus dudas y miedos. La anticipación del domingo, sin embargo, comenzó a germinar en los corazones de los más esperanzados. Los recuerdos de las promesas de Jesús, sus palabras sobre su resurrección al tercer día, comenzaron a brillar como una frágil llama de esperanza en medio de la oscuridad. Estaban en un umbral entre la desesperación y la esperanza, esperando el momento en que la promesa divina se cumpliría. La espera por el domingo nos enseña una lección profunda sobre fe y esperanza. En el momento de mayor desesperación, cuando todo parece perdido, la verdadera fe se manifiesta en la capacidad de esperar y confiar en las promesas divinas. Este periodo de espera es una metáfora para los momentos de prueba en nuestras propias vidas, cuando somos llamados a mantener la esperanza incluso en la ausencia de señales visibles de cambio. Los seguidores de Jesús, en su dolor y confusión, estaban aprendiendo una de las mayores lecciones espirituales: la resurrección no es solo un evento futuro, sino una realidad que comienza a manifestarse en aquellos que mantienen la fe, incluso en las tinieblas más profundas. El sábado, con su silencio y espera, preparaba sus corazones para la alegría inconmensurable que estaba por venir. El primer día de la semana comenzó con un amanecer que traía consigo un nuevo soplo de esperanza. Al inicio de la mañana, María Magdalena y otras mujeres fueron a la tumba llevando especias para ungir el cuerpo de Jesús. Lo que encontraron allí, sin embargo, cambiaría el curso de la historia para siempre. Al llegar a la tumba, las mujeres notaron que la piedra que sellaba la entrada había sido removida. Con los corazones acelerados, entraron y descubrieron que el cuerpo de Jesús no estaba allí. En lugar de eso, vieron a dos ángeles con vestiduras brillantes que les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí, sino que ha resucitado. Lucas 24, 5-6. María Magdalena, con lágrimas de alegría y sorpresa, corrió a contar a los discípulos. Pedro y Juan, al escuchar la noticia, corrieron hasta la tumba. Juan, más joven, llegó primero, pero fue Pedro quien entró y vio las vendas de lino que habían envuelto el cuerpo de Jesús, cuidadosamente dobladas. La incredulidad inicial dio lugar a la alegría y la esperanza renovada. No comprendían completamente, pero sabían que algo extraordinario había sucedido. Ese mismo día, Jesús se apareció a 2 discípulos en el camino a Emaús, y más tarde, a los 11 reunidos en un cuarto cerrado, probando que Él realmente había resucitado. Sus corazones, antes llenos de miedo y duda, ahora rebosaban de alegría y comprensión. Jesús estaba vivo, y la muerte había sido vencida. La resurrección de Jesús no fue solo un evento milagroso, sino la piedra angular de la fe cristiana. Para los primeros cristianos, esto significaba que la muerte no era el fin, sino el comienzo de una nueva vida en Cristo. La resurrección confirmaba que Jesús era realmente el Hijo de Dios, el Mesías prometido, que vino a redimir a la humanidad. Este evento transformó la comprensión de los discípulos y les dio el valor para predicar el Evangelio sin miedo. Ahora entendían que la vida eterna estaba al alcance de todos los que creyeran. La resurrección trajo una nueva perspectiva sobre el sufrimiento, la muerte y la esperanza. No importaban las adversidades que enfrentaran, la victoria final ya había sido conquistada por Jesús. El mensaje de la resurrección sigue resonando hasta hoy, ofreciendo consuelo y esperanza a millones de personas alrededor del mundo.
Nos recuerda que, incluso en las circunstancias más desesperadas, la vida y la victoria pueden surgir. La resurrección de Jesucristo es el pilar central de la teología cristiana, cargando implicaciones profundas que han moldeado la fe y la práctica de los cristianos a lo largo de los siglos. Este evento no fue solo un milagro aislado, sino la realización de las promesas divinas y la prueba incontestable de la naturaleza divina de Jesús. La resurrección afirma la divinidad de Jesús, confirmando que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Para los cristianos, esto significa que todas sus palabras y acciones son auténticas y dignas de fe total. La victoria sobre la muerte demuestra que el poder de Dios es absoluto, no limitado por las leyes naturales, y que la vida eterna es una promesa real para todos los creyentes. La resurrección también redefine la comprensión del sufrimiento y la muerte. Si Jesús, a través de su sufrimiento y muerte, pudo alcanzar la resurrección, entonces el sufrimiento humano también puede ser redentor. Los cristianos creen que, al compartir sus propios sufrimientos, pueden participar en la gloria de Cristo. Aunque otras resurrecciones están documentadas en la Biblia, como las de Lázaro y el hijo de la viuda de Naín, la resurrección de Jesús es única en varios aspectos. Las otras resurrecciones fueron realizadas por Jesús o por los profetas en nombre de Dios, y los resucitados eventualmente murieron nuevamente. La resurrección de Jesús, sin embargo, fue autónoma y definitiva. Él resucitó por su propio poder y para nunca más morir. Esto distingue su resurrección como la primera y verdadera conquista sobre la muerte, abriendo el camino para la resurrección de todos los creyentes. La resurrección de Jesús es vista como las primicias de los que duermen, 1 Corintios 15:20, un precursor del destino final de todos los que son redimidos. La resurrección moldeó la teología cristiana en varios aspectos fundamentales. Primero, estableció la doctrina de la Trinidad, con Jesús siendo reconocido como Dios Hijo, una de las tres personas divinas. Segundo, fundamentó la doctrina de la justificación por la fe, donde la resurrección es vista como la confirmación de que el sacrificio de Jesús en la cruz fue aceptado por Dios como pago por los pecados de la humanidad. Además, la resurrección es la base de la esperanza cristiana en la vida después de la muerte. Sin la resurrección, la fe cristiana sería vacía y sin sentido, como afirma Pablo en 1 Corintios 15:14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Es también la fuerza motriz para la misión evangelística de la Iglesia, llevando el mensaje de salvación a todo el mundo. Por último, la resurrección inspira una vida de santidad y compromiso. Los cristianos son llamados a vivir de acuerdo con la nueva vida que han recibido en Cristo, reflejando la luz de la resurrección en sus acciones diarias. Los eventos de esos 3 días, desde la crucifixión hasta la resurrección, forman el núcleo de la fe cristiana y ofrecen profundas lecciones sobre sufrimiento, esperanza y redención. La muerte de Jesús en la cruz fue un momento de oscuridad y desesperación, pero su resurrección trajo una luz que nunca se apagará, una victoria definitiva sobre la muerte y el pecado. Revisamos el terrible momento de la crucifixión, donde el cuerpo de Jesús fue retirado de la cruz y colocado en una tumba nueva, llevando un profundo luto a sus seguidores. El sábado, un día de espera y reflexión, estuvo marcado por el silencio y el dolor, pero también por la esperanza incipiente en las palabras de Jesús sobre su resurrección. Durante este tiempo, reflexionamos sobre el descenso de Jesús al Hades, un viaje misterioso y teológicamente rico que refuerza la amplitud de su obra redentora. En el tercer día, la alegría de la resurrección rompió el silencio, transformando la tristeza en júbilo y la duda en fe. Este evento no solo confirmó la divinidad de Jesús, sino que también solidificó la esperanza cristiana en la vida eterna. Las implicaciones de estos eventos van más allá de la historia antigua, nos invitan a una reflexión personal y una aplicación práctica en nuestras vidas. La resurrección de Jesús nos enseña que la esperanza y la renovación son posibles, incluso en las situaciones más desesperadas. Somos llamados a vivir con la misma fe y esperanza que los primeros discípulos, sabiendo que, a través de Cristo, la victoria es segura. En momentos de sufrimiento e incertidumbre, podemos encontrar consuelo en la resurrección de Jesús, recordando que la muerte no es el fin y que la vida eterna nos aguarda. Esta esperanza debe impulsarnos a vivir de manera digna, amando y sirviendo a los demás, reflejando la luz de Cristo en un mundo que a menudo parece sombrío.
La historia de la muerte y resurrección de Jesús es una fuente inagotable de inspiración y meditación. Estamos invitados a revisar continuamente estos eventos, permitiendo que sus profundas lecciones permeen nuestras vidas. Que podamos vivir cada día con la certeza de la resurrección, dejando que la esperanza y la alegría de esta verdad transformen nuestra manera de vivir. En cada desafío, en cada momento de duda, recordemos la tumba vacía y las palabras de los ángeles: Él no está aquí, sino que ha resucitado. Que esta promesa nos fortalezca y nos guíe, hoy y siempre.